Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, queremos señalar que el proyecto que estamos sometiendo a consideración de este cuerpo, que fue elaborado por el Poder Ejecutivo, recoge la iniciativa de varios colegas legisladores a través de sus proyectos de ley referentes a la temática que hoy nos convoca. Asimismo, cabe resaltar que en la elaboración del presente proyecto existió en todo momento un diálogo fructífero a partir de la participación de todos los principales actores sociales involucrados, recibiendo todas sus opiniones con la finalidad de obtener la mayor cantidad de acuerdos y consensos posibles, tanto del sector de los trabajadores como del sector empleador. En efecto, la voluntad del Gobierno de formular un proyecto de ley fue planteada en marco del Consejo Superior Tripartito. En consecuencia, dicho órgano constituyó una comisión especial para abordar el tema y presentó un anteproyecto de ley a los distintos actores sociales, el PIT-CNT y las cámaras empresariales, quienes formularon observaciones e hicieron modificaciones al texto presentado. Dicho esto, y abordando el texto proyectado, debemos, a partir de la norma madre y superior en jerarquía, que es el artículo 57 de la Constitución de la República, que en su inciso primero establece: la ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándole franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. Y estábamos omisos en ese sentido. Esto es, en la aprobación de un proyecto de ley específico para las organizaciones gremiales. Este proyecto que hoy se somete a consideración no hace más que cumplir con este mandato constitucional. Por su parte, el Convenio Internacional del Trabajo número 87, ratificado por Ley 12.030, establece ciertas pautas a las que deben atenerse los Estados miembros al momento de legislar sobre las formalidades y requerimientos que deben cumplir tanto las organizaciones de trabajadores como las de los empleadores. Este proyecto se aplica tanto a las organizaciones que hacíamos mención, las cuales, si cumplen los requisitos que impone la ley, pasarían a adquirir la calidad de sujeto de derecho. Esto es, pasarán a ser entidades capaces de contraer derechos y obligaciones civiles, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 21 del Código Civil, independientemente de los derechos y obligaciones que tienen las personas físicas que lo componen, en este caso, sus afiliados. En tal sentido, estas organizaciones podrán realizar negocios, celebrar contratos de distinta índole, comparecer ante diversos organismos e instituciones, tanto públicas como privadas. De esta forma, señor presidente, la personería jurídica le confiere a la entidad gremial un marco legal claro y objetivo, favoreciendo la actuación de las organizaciones conforme a derecho en favor de sus integrantes y facilitando su propia operativa, lo cual resulta compatible con el principio máximo de libertad sindical consagrado en el convenio número 87. Según la propia OIT, la exigencia de constituirse en personas jurídicas no es contraria en sí mismas a las previsiones del convenio 87. Todos sabemos que para constituir una organización de trabajadores, nuestra legislación interna no prevé exigencia alguna. Basta que un conjunto de trabajadores resuelva constituir un sindicato y así se lo comunica a su empleador, sin ningún tipo de formalidad, ni procedimiento especial alguno. Y es a partir de su constitución que el sindicato representa el colectivo de trabajadores en la negociación colectiva y ejercen libremente la actividad sindical. Algunas cuentan con personería jurídica y otras no la tienen. Lo que ocurre es que para realizar ciertos actos de naturaleza económico y mercantil, como puede ser la compra de bienes, contratación de servicios, alquiler de locales, apertura de cuentas bancarias, solicitud de préstamos, comparecencia en procedimientos jurisdiccionales, etc., nuestro ordenamiento exige que la entidad en cuestión cuente con personería jurídica civil. Y ello, hoy por hoy, es posible realizarlo, pero a través de un procedimiento ante el Ministerio de Educación y Cultura que muchas veces resulta demasiado restrictivo. Esta dificultad es la que pretende ser salvada en este proyecto de ley, tal como analizaremos a continuación. El proyecto consta de 8 artículos. El primero crea un registro de organizaciones de trabajadores y empleadores, el cual estará a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es esta misma solución que se ha adoptado en legislaciones como la argentina, la chilena y la peruana, y ello obedece que es el Ministerio de Trabajo a través
de la Inspección General del Trabajo y de la Dirección Nacional del Trabajo, el órgano especializado para llevar adelante el registro, así como el control del cumplimiento de la normativa aplicable, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El segundo artículo establece que la inscripción en el referido registro es de carácter facultativo o voluntario y que la organización tendrá el reconocimiento de la personería jurídica con la presentación de los estatutos que respeten las disposiciones vigentes, que resulten aplicables y hayan sido adoptados por la Asamblea de los integrantes de la respectiva organización. También se encuentra regulada en el mismo artículo la situación de aquellas organizaciones que a la fecha de su promulgación ya hubieran tramitado y obtenido la personería jurídica ante el MEC, las cuales únicamente deberán cumplir con el requisito de la presentación de sus estatutos y la información prevista en el artículo 3º, ante el registro que se crea y que funcionará, como dijimos, en la órbita del Ministerio de Trabajo. Todos sabemos que toda asociación civil, y estas también lo son, deben registrarse y obtener su personería jurídica ante el MEC. En este caso, la idea de que sea el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el que tenga a cargo un registro específico para estas organizaciones de naturaleza gremial es justamente, ante todo, facilitar el procedimiento de las organizaciones que cumplen el vínculo laboral, ya que el registro de asociaciones civiles del MEC posee mayores exigencias y requisitos, así como es más intervencionista en cuanto a qué tipo de formalidades y estructuras debe cumplir una entidad para poder obtener la calidad de persona jurídica. En otro orden de ideas, queremos recalcar el hecho de que no estamos aludiendo aquí a la personería gremial, que tanto las organizaciones empresariales como sindicales ya tienen reconocida y garantizada en nuestro ordenamiento jurídico vigente, sino la personería jurídica de estas, por lo que en ninguna forma se puede decir que se esté limitando ninguno de los derechos de los que tienen relación con el ejercicio de la actividad gremial propiamente dicha. Tampoco estamos legislando sobre el contenido que deben tener los respectivos estatutos. Son las propias organizaciones que en forma interna deberán determinar de manera libre y voluntaria su estructura y composición, quienes mantendrán la mayor autonomía posible en cuanto a su funcionamiento y administración, todo en perfecta concordancia con lo dispuesto por el Convenio 87. El artículo 4 prevé un procedimiento abreviado para la tramitación de la personería jurídica, asegurando que este trámite no implica una restricción a la actividad gremial de conformidad a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. El artículo 5 refiere a la posibilidad de modificar los estatutos en procura de mantener actualizada la información. El artículo 6 regula el registro y la publicidad. Ahora me centraré en lo dispuesto por el artículo 7, que alude a los efectos del reconocimiento de la personería jurídica que hacen referencia a aspectos civiles, procesales y otros relacionados con el proceso de negociación colectiva. El inciso segundo de este artículo 7 establece: las organizaciones de trabajadores que no hayan completado el procedimiento de reconocimiento de personería jurídica o que no cumplan con las obligaciones que impone el artículo 5 de esta ley, no tendrán derecho a que se retenga en su favor la cuota sindical para su depósito en la cuenta bancaria de la organización. Artículo 6 de la Ley 17.940 del 2 de enero del año 2006. En lo relativo a la imposibilidad de que se le retenga a favor de la organización que no cuente con personería jurídica reconocida la cuota sindical y su posterior depósito en la cuenta bancaria de la organización a la postre termina siendo una garantía para todos los afiliados a la organización de que se trate. En efecto, solo se constituye en una defensa de la autonomía financiera de la propia organización, sino que se transforma en una garantía, como dijimos, para el trabajador afiliado. Por lo que se modifica lo dispuesto por el artículo 6 de la 17.940, estableciéndose que a los efectos de poder solicitar al empleador los importes retenidos por este correspondiente por concepto de cuota sindical, la organización deberá en todos los casos contar con personería jurídica, apelando de esta forma a una mayor transparencia en cuanto al destino de los dineros de los trabajadores. Actualmente lo que ocurre es que la organización profesional que no cuenta con personería jurídica no tiene capacidad jurídica para poseer ni administrar libremente a su nombre esos recursos. Los vierten en la cuenta de un tercero porque no pueden tenerlo a su nombre, porque no es sujeto de derecho ni de obligaciones. Esto resulta una desprotección, como decíamos, para la propia organización.
Por último, el inciso final del artículo 7º del proyecto establece la misma exigencia en el sentido de contar con la mentada personería jurídica a los efectos dispuestos por el artículo 4º de la Ley de Negociación Colectiva. Este artículo, relativo al deber de negociar de buena fe, establece en su inciso segundo que las partes deberán intercambiar informaciones necesarias a fin de facilitar un desarrollo normal del proceso de negociación colectiva. Tratándose de información confidencial, la comunicación lleva implícita la obligación de reserva, cuyo desconocimiento hará incurrir en responsabilidad a quienes lo incumplan. A partir de esta modificación, se consagra la exigencia de contar con personería jurídica para que la organización tenga el derecho a recibir información en los procesos de negociación colectiva. El texto, en línea con el proyecto presentado al Parlamento en la administración anterior, con fecha 29 de octubre del 2019, como consecuencia de las observaciones realizadas por la OIT a nuestra Ley de Negociación Colectiva, que establece la posibilidad del intercambio de información para los consejos de salarios. En varias oportunidades, las partes se han negado a brindar determinada información que le ha sido requerida en el contexto de la negociación colectiva, en base a que no cuentan con personería jurídica, porque si no se tiene la misma, no se cuenta con la responsabilidad necesaria para hacer frente a las consecuencias legales y jurídicas que un manejo incorrecto de dicha información pudiera ocasionar. Y ello obedece a las características de confidencialidad y sensibilidad que en general la información que se maneja tiene. Entonces, de esta forma, señor presidente, se estaría salvando este inconveniente. En conclusión, la norma que se proyecta aprobar no coarta ni restringe la constitución o el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores ni de empleadores. Por el contrario, tiene una finalidad de sostén y apoyo a la actividad gremial. Se viene a cumplir, como decíamos en el comienzo de nuestra locución, con lo que determina la Constitución, que, como decíamos también anteriormente, no cuenta con la regulación que debería tener, y esto es lo que venimos a consagrar con este proyecto. En efecto, no se impone ningún requisito, formalidad o exigencia que signifique de hecho o de derecho un obstáculo para obtener el reconocimiento de parte del Estado de una organización gremial o el ejercicio de la actividad sindical en sus diversas facetas o manifestaciones. Venimos a aprobar un proyecto que surge, como decíamos, del trabajo del Ministerio de Trabajo en conjunto con el PIT-CNT y con las organizaciones sindicales. No venimos a traer un capricho, ni mucho menos a traer algo que vaya en contra de lo que determina el ordenamiento jurídico patrio. Por lo cual, venimos con gran entusiasmo a dar una solución y a dar una regulación a una faceta que ya había sido observada en reiteradas oportunidades por la Organización Internacional del Trabajo, que el Uruguay estaba en falta y que de esta manera vamos a empezar a también cumplir con los requisitos que determina las diferentes organizaciones internacionales, que en este caso también es garante de un buen funcionamiento de relaciones laborales en el Uruguay. Muchas gracias. Dese cuenta el informe relativo a la integración